Buenos días, gracias a ustedes por estar con nosotros en más una entrevista acá en Smart City TV. Hoy día tengo el gusto y placer de hablar con Eliana Bejarano, abogada colombiana, vive en España, maestra de un curso de posgrado en ciudades inteligentes. También es diplomática de Colombia, con mucha experiencia en el tema de Smart City y gobierno electrónico y miembro del City Forum, una organización no gubernamental, que se dedica a los temas de las ciudades inteligentes, de Smart Cities. Les pido a los oyentes que por favor hagan su inscripción en el sitio, nuestro sitio, cliqueando el monito que hay abajo. Y bueno, empecemos. Eliana, gusto en tenerte acá y tus primeras palabras para que empecemos. Bueno, primero que todo agradecerte esta invitación. La verdad que tienes un programa maravilloso donde se están haciendo todas estas entrevistas que son de un contenido bastante interesante. Para mí es un privilegio estar invitada en tu canal y poder conversar de temas tan actuales y que nos importan demasiado con toda esta situación que ha pasado ahora, especialmente después de la pandemia y que aún de ser actuales, pues van a ser los que van a marcar la pauta en el futuro de todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la recuperación económica, con la convivencia en las ciudades y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Bueno, uno de los temas interesantes de ciudades inteligentes son los temas que están alrededor de las políticas públicas. Y creo que como abogada es algo que te interesa muchísimo. ¿Qué te parece el tema general de políticas públicas? ¿Tú crees que los directivos actuales entienden claramente que ciudad inteligente no es solamente tecnología, pero también la necesidad de que tengamos políticas públicas suficientes y adecuadas? Sí, yo creo que aquí en la actualidad estamos viendo esa necesidad de que haya una coherencia tanto de la parte del servicio público como la parte del sector privado, donde estarían, digamos, como estos gerentes y estos funcionarios que tendrían que aportar digamos, a la construcción de ese tejido para que las ciudades prosperen, ¿no? Entonces, cuando dices que si la gente entiende que no es solo tecnología, sino que también hay una parte de políticas públicas, pues yo creo que este entendimiento no debería estar limitado solo a los funcionarios, ¿no? Sino que también tendría que estar entendido y comprendido y analizado por toda la sociedad en general. Esto exige una responsabilidad por parte del sector privado, pero también un entendimiento del ciudadano, que el ciudadano sepa que es realmente una política pública, para qué sirve, y que se pueda generar justo esa participación y ese debate que no sea solo exclusivo para los funcionarios que las están haciendo. Yo creo que parte del desconocimiento es lo que lleva a que no prosperen las políticas públicas, porque están destinadas para el ciudadano, que al final va a ser el usuario de los beneficios, pero si no la entiende, pues no la va a poder, digamos, poner en práctica en muchos aspectos, y en esa medida para el sector público y privado no va a ser efectivo. Entonces yo creo que aquí debe haber una conexión de ese ecosistema, y eso es justamente una de las cosas que trata de hacer ahora los nuevos modelos de gestión público-privada, donde también se empieza a hablar de un nuevo concepto como es el GovTech, donde empiezan a estar las empresas pequeñas, donde se abre espacio a la opinión pública, donde se abre espacio al ciudadano, en todo, digamos, de la discusión de estas políticas. Entonces es importante un conocimiento global de todo, digamos, el entramado del Estado y social. Bueno, hablaste ahora de GovTech, ¿no? Entonces, una de las discusiones que a veces tenemos es cómo creamos una diferencia entre lo que sea GovTech y lo que sea la ciudad inteligente. ¿Cuál es la intersección y cuáles son las cosas que no son comunes? Vale, pues mira, primero que todo, pues para entender el concepto, que es muy novedoso y que a veces se puede confundir no solo con el de ciudad inteligente, sino también con el de gobierno digital, con el de administración electrónica, bueno, con muchos conceptos que cada vez son más nuevos y que pueden generar. Entonces, el concepto es muy sencillo. ¿Qué es lo que se hace el GovTech? Lo que se hace es buscar, digamos, un ecosistema donde las pequeñas, medianas empresas que hacen parte de un estado, de una ciudad, puedan entrar a ofrecer servicios públicos de la mano de la administración pública, aportando ese expertise
a la ciudad para que se haga una mejor prestaciones de servicios, mejor gestión más eficiente, pero con esa rapidez, ese conocimiento que aportan ahora las empresas y esos ecosistemas o hubs de innovación, ¿no? Entonces, el concepto lo que busca es que el gobierno utilice esos servicios de estas empresas para mejorar toda la prestación de servicios a través de políticas públicas. ¿Qué es más el concepto de Smart City? El concepto es mucho más amplio porque ahí ya va a diferentes servicios que pueden ser no solo prestados por este ecosistema que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, sino que ya va a una terminología más amplia, que es la participación del ciudadano, que sea sostenible, que sea amigable con el medio ambiente, que tenga en cuenta diferentes servicios, salud, educación, movilidad, infraestructura. Entonces, GovTech es parte de lo que tiene que ser el ecosistema absoluto, por decirlo así, es la especie y el tema de Smart Cities es el género. Es más o menos como la aclaración que también haría y diferenciarlo también de gobierno digital, porque muchas veces se confunden los dos términos. Sí, sí. Bueno, de manera general, el concepto de gobierno digital o e-gov es un concepto más antiguo que el concepto de ciudad inteligente o de smart city, ¿no? Y a lo largo de los años se han hecho muchas tratativas de desplegar los sistemas de e-gov, algunos con éxito, otros no tan bien exitosos. Pero, ¿qué lecciones podemos aprovechar de lo que han sido los errores del despliegue de sistemas de e-gov para aprovecharlos y no cometer los mismos errores al desplegar un sistema de smart cities? Bueno, yo creo que las políticas que ya se han utilizado en muchos países ha sido la base, ¿no? Muchos países empezaron a utilizar estos sistemas de tecnología de transformación y prestación más a través de Internet de servicios para agilizar, digamos, la prestación y el acceso de las personas en tiempo, que eso es una de las cosas que más preocupa. Ha sido una base bastante importante, pero el problema que nos podemos encontrar en la actualidad es que no está conectada a los otros servicios del ecosistema de Smart City, ¿no? Entonces, esa parte de vinculación y conectividad a todos los servicios de la administración pública y dejarlo solo, digamos, para esa parte de gobierno en línea, ha sido un error, pero que lo podemos aprovechar y buscar, digamos, una manera de interconectar todo, ¿no? Y hacer desde ese gobierno digital empezar también a incluir otro tipo de áreas de gestión que incluye más a las ciudades inteligentes, ¿no? O sea, el concepto de interoperabilidad es un concepto entonces muy importante en ese proceso, ¿no? Fundamental. Sí. Fundamental. Y creo que tenemos las bases con algunos sistemas de algunos gobiernos que ya han empezado. En el caso de Colombia, Colombia ha invertido muchísimo en esta transformación de gobierno en línea, de prestar estos servicios, pero tiene que empezar a ser más amplia y estar interconectado y este concepto de interoperabilidad con otros servicios, de otros sistemas, otras regiones también, porque la descentralización también es uno de los problemas, ¿no?, que tenemos en algunos países. Volviendo al tema un poco y relacionado con esto todo, el concepto de las políticas públicas es importante para permitir que los gestores públicos puedan tomar las decisiones que tienen que tomar bajo la ley, ¿no? Que tú sabes que un gestor público no puede nunca ir contra la ley, aunque sea ineficiente, no tiene que seguir la ley. Entonces, el gran problema que siempre he visto en varias partes es que el cambio de las políticas públicas siempre es muy moroso. Siempre se tarda mucho y la tecnología cambia muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos coordinar o cómo podemos tratar esa diferencia de ritmo que hay entre desarrollar políticas públicas y desplegar tecnología? Bueno, esa es una pregunta muy importante y una de las discusiones que se están dando en la actualidad, porque justamente hay tecnologías que están muy avanzadas y que son muy eficientes y se han dejado de utilizar porque la ley no lo permite o porque la ley lo limita. Yo creo que en este sentido hay que empezar a pensar en un cambio de las maneras de gobierno y la manera de sistemas legales que tenemos, especialmente en los países latinoamericanos. Tenemos una influencia bastante legalista que nos impide, digamos, por cumplir la coma o el punto de la ley,
avanzar, ¿no? Creo que desde la parte de la administración central de un gobierno se tiene que empezar a pensar en otra forma diferente a esta legalidad absoluta y empezar a buscar más desde la perspectiva de análisis y principios generales, ¿no? Que están por encima de la ley, a cómo podemos llevar la sociedad a utilizar este tipo de tecnologías y que eso sea prioritario por encima de muchas normas que están desde hace más de 50 años. Que hay una norma que puede declarar un sistema tecnológico inconstitucional, en el caso de nuestros sistemas de gobierno, porque no cumple esos requisitos. Entonces hay que buscar flexibilizar desde una reforma al gobierno. Hay que reformar los gobiernos actuales. No podemos seguir con sistemas no quisiera decir totalmente democráticos, porque esto ya podría llevar a otro tipo de discusión, pero no sé, podríamos seguir con estos sistemas legales si queremos pasar a gobiernos más digitales y gobiernos más tecnológicos. Entonces, no es solo de parte de los que aplican la ley, sino de los que la crean y de los que validan esos sistemas constitucionales. Entonces, esto es una discusión que tiene que venir a nivel internacional y desde los gestores de Estado, ¿no? O sea, es algo que no podemos seguir evitando ni siguiendo aplicando las normas del pasado. Sí, bueno, entonces yo voy un poco ahora a una discusión más interesante sobre el tema. Los países como Estados Unidos e Inglaterra tienen un sistema legal muy distinto a los sistemas de América Latina, de Brasil o los latinos, ¿no? Que nos basamos mucho en el derecho romano de la ley escrita, y los americanos y ingleses mucho más de la ley consensual, ¿no? De la ley común. ¿Tú crees que esa diferencia ha permitido exactamente que los países saxónicos o saxones puedan desarrollar mucho más en velocidad y tecnología que nosotros latinos de América Latina y más legalistas? Totalmente, totalmente. Los sistemas y no solo lo que, digamos, yo pueda creer, sino lo que los resultados nos muestran, ¿no? Los sistemas anglosajones que usan más este sistema del precedente y todo esto y que dan apertura a que se puedan presentar diferentes situaciones legales y analizarlas según el caso y la circunstancia, pues sin duda ha llevado a que las sociedades puedan avanzar mucho más a nivel de innovación sin miedo a limitar la ley. Porque no más cuando uno va a crear, por ejemplo, una empresa tecnológica en Latinoamérica o en el caso de Colombia, ya tienes solo unas barreras de creación que ya te están haciendo perder un tiempo para la innovación, ¿no? Y esto puede llevar a que te cierren la empresa, que te impongan unas sanciones y la parte creativa, la parte de innovación se pierde en el tiempo. Y sin duda, digamos, empresas que gobiernos que han permitido que todas estas cosas, por ejemplo, en el caso de Estonia, tú puedes abrir una empresa desde cualquier lugar del mundo en 5 minutos. Y puedes empezar ya a ocuparte de lo importante que es, ¿no? Esta parte de crear, innovar y no tener esas barreras que son administrativas, pero que además cuestan mucho dinero, ¿no? Y sabemos que en esta parte de la innovación, el capital que se tiene es la idea, ¿no? Entonces, sin duda, esto ha llevado a que se desacelere esos procesos tecnológicos a nivel empresarial en nuestros países. ¿Y cómo crees que podríamos empezar a cambiar estos conceptos en nuestros países? Bueno, ahí volvemos a la discusión anterior, es casi que una reforma al Estado, ¿no? Porque cambiar la mentalidad legalista, sujeta al papel en estados como los nuestros es un proceso cultural de años, o sea, tendrá un recorrido, digamos, bastante complejo, pero si se empieza desde una educación por parte del Estado central a disminuir esas barreras, innovando en los servicios de acceso a este tipo de servicios, como poder crear una empresa con esa facilidad, dejar de limitar todas esos requisitos que te hacen perder tiempo en lo administrativo. Entonces, desde el gobierno central es donde debemos partir a cambiar esa cultura general, porque si lo quisiéramos hacer desde los ciudadanos o desde los emprendedores, no va a tener, digamos, una validez en sentidos prácticos y de transformación, porque
un emprendedor sin duda te puede dar muchísimas pautas de cómo hacer una empresa más rápido sin perder estas barreras. Hay empresas que se dedican a pasar propuestas, a pasar aplicaciones de cómo agilizar ciertos procesos, pero te lo pueden cancelar en un segundo. Es lo que hemos visto con estas aplicaciones que están muy de moda del tema del COVID, ¿no? Que ahora se crearon muchas, pero que planteaban soluciones y gestiones mucho más rápidas para contener el virus, ¿no? Y a los 3 días de que las personas lanzaban estas iniciativas, pues había una norma que prohibía que porque se violaban mucho los derechos de la privacidad, porque ni siquiera el funcionario público que decía que se violaba este derecho a la privacidad entendía si se violaba o no, porque no entendía la tecnología, no entendía la tecnología. Entonces aquí tuvimos un problema para controlar una pandemia que con la tecnología hubiese podido ser más rápido. Vemos que aquí en España lo están haciendo con personas físicas y no dan abasto. O sea, hoy estaban diciendo que ya habían colapsado la cantidad de personas que podían generar el rastreo. Cuando con una aplicación que es muy fácil de usar, lo podrías haber controlado más rápido. Entonces, Sí, pero de alguna manera eso iba en contra a la Ley General de Protección de Datos y ahí tenemos el problema, ¿no? El conflicto entre la necesidad y la ley. O sea, ¿cuál va adelante, ¿no? Si la necesidad efectiva o la ley pasada, ¿no? Totalmente, aquí vemos ese tema que tú decías de diferenciación de sistemas, porque en países que no tienen estas limitaciones de privacidad tan estrictas, han podido implementar este tipo de soluciones y avanzar un poco más rápido. En el caso de Estados Unidos no son tan estrictos en este tema de la protección de datos que tiene la Unión Europea. Entonces, ahí se pueden ver esas diferencias y esos avances en ciertos puntos, lo cual yo no estoy justificando que se vayan a violar los datos de la privacidad. En eso dejo esa claridad. Sí, bueno, ya que estás en España, te quiero preguntar algo muy específico de las PPPs, ¿no? Porque uno de los modelos que existen para que ciudades inteligentes puedan desplegar soluciones es que tú involucres una solución con una PPP, a donde un privado puede ingresar con su tecnología o con sus recursos, ofrecer un servicio público y tener como compensación, por ejemplo, una tasa o un impuesto o una manera en que el ciudadano no tenga que pagar eso, o sea, pueda pagar eso directamente al privado. En muchos países hay limitaciones para esto, pero yo creo que España ha construido un modelo de soporte de PPPs bastante interesante. ¿Cómo me puedes comentar sobre eso? Bueno, estos sistemas, que incluso es un modelo que se ha intentado copiar en el caso colombiano, es más, hace muy poco salió un decreto en Colombia que aprobaba este tipo de alianzas público-privadas para los proyectos tecnológicos. Y esto sobre todo muy enfocado en el área de las telecomunicaciones, donde sabemos que la comunicación que puede haber entre los ciudadanos, ¿no? Todos los servicios de que todo el mundo utiliza un móvil, tienen que mejorar y ser más rápidos y esto el Estado sin duda no lo puede prestar como lo hacía anteriormente con las telefonías que estaban, ¿no? de escritorio, como decimos, lo decimos en Colombia. Entonces, esta apertura, que ha sido un modelo muy, siguiendo mucho las pautas españolas, se ha empezado a implementar en Latinoamérica con resultados exitosos. Uno de los que te estaba mencionando es caso, sin duda, el de las telecomunicaciones. Es más, ya se está empezando a pensar también para lo de implementar los proyectos de 5G y esto sin duda genera un avance también en costos compartidos, beneficia al privado, aunque al privado a veces se asusta por lo que hablábamos también hace un rato, la demora de la administración pública en entender y tomar las decisiones, pero a mí me parece que este modelo es un balance que es hacia donde tienen que ir las ciudades cada vez más, porque es una serie de beneficios compartidos que sin duda el principal beneficiado va a resultar siendo el ciudadano. Y en el caso colombiano, vuelvo y lo repito, ya hay una norma específica que ha sido, digamos, de las más interesantes para Latinoamérica, porque para un inversionista estos beneficios también generan mayor interés en ir al país, en invertir en tecnología, en avanzar más rápido
y sin duda, pues, llevar al país a una escala más alta en tecnología. Claro, y tener seguridad que su inversión será respetada y que la contribución, el retorno a su inversión va a realmente pasar. Totalmente, y más ahora en esta época del COVID, donde muchas administraciones públicas están afectadas por la falta de recaudo, y podemos ver tecnologías que no la tiene la administración, como el catastro electrónico, por ejemplo, que no todas las administraciones lo tienen, no lo sabrían hacer, pero les va a mejorar el recaudo sin duda, que es algo fundamental ahora para empezar Claro. a administrar, y esto solo lo podría hacer una empresa privada, ¿no? Entonces, hay muchos sistemas que sin duda le van a ayudar a la administración pública. Sí, sí. Ah, a poco tiempo tuve una discusión con Jorge Saraiva, que es de Portugal, tu vecino ahí en España, y Sí. él hablaba mucho del tema de que las smart cities están cambiando, que el futuro de las smart cities no es más smart cities, pero sí small cities, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Cómo ves esa discusión? Bueno, pues mira, estoy de acuerdo sin duda que la descentralización cada vez más de la prestación de estos servicios es inminente, es necesaria. Las grandes ciudades, si bien pueden a nivel presupuesto invertir en sistemas y en nuevas formas de prestar servicios, las administraciones pequeñas, locales de esas áreas metropolitanas, las small cities, sin duda es de donde debe partir ese cambio. Y vimos ahora que con la pandemia la gente empezó a irse. Y en el caso de España tenemos un problema que es la despoblación, ¿no? Entonces, la gente estaba acostumbrada a vivir en las ciudades porque es donde encuentra todos los servicios para poder, digamos, llevar una vida en condiciones adecuadas, pero dada la exigencia de distancia social, se fue a sus pueblos y encontró que en sus pueblos no había muchos servicios, no había ni banda ancha. Y estamos hablando de Europa, o sea, no estamos hablando de nuestros países latinoamericanos que tienen un poco más esa limitación, ¿no? Y se ha encontrado la gente en que tenemos que cambiar el modelo de administración pública sin duda y empezar a tener un concepto de las ciudades pequeñas, de los pueblos pequeños, de empezar a usar las tecnologías cercanas que tenemos para mejorar. Entonces, yo creo que la tendencia sí está en esta dirección, en que haya cada vez una administración más descentralizada, pero ojo, y es importante tenerlo en cuenta, no podemos crear sistemas pequeños y diferentes, porque lo que volvemos a hablar, esta interoperabilidad es La integración importante. es muy importante, ¿no? Mantener un estándar y sí, 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 sin Los duda. estándares son importantes, pero sin limitar la autonomía de esas regiones, ¿no? Porque hay a veces unas limitaciones presupuestarias. En el caso latinoamericano, en el caso colombiano, pues somos un país muy centralista y muchas regiones no se desarrollan porque no hay una distribución adecuada de los recursos para implementar Claro, esta transformación. Entonces, todos estos modelos descentralizados se tienen que empezar a considerar. sí. Mira, si tú fueras el mentor jurídico o político de un alcalde que está llegando a su nueva posición, recién ha sido elegido y está por sentarse en su silla y tomar el mando de la ciudad, ¿qué consejos le daría a él para que él pueda crear una ciudad inteligente? Bueno, yo empezaría por organizar la casa. Eso es fundamental. Y organizar la casa, ¿qué quiero decir con esto? Que empecemos a mirar las habilidades y capacidades de nuestros servidores públicos, a formar a los que van a gestar la administración de esta ciudad. Que no podemos tener grandes tecnologías que después queden obsoletas porque no hay quien las controle, ni quien las implemente, ni las entienda. Entonces, lo primero es renovar esa planta, no renovar, decir cambiar, porque no estoy diciendo que despiden a las personas que están actualmente, pero formación para los funcionarios públicos, para que haya una cultura educativa dentro de las ciudades, partiendo de casa. Entonces, organizar el sistema de servicios, empezar a limitar, no digo a despedir, sino a redistribuir funciones para que se acaben sistemas burocráticos, sistematizar los procesos, que ya lo podemos hacer con inteligencia artificial de muchas maneras, que le den mayor agilidad en la prestación de trámites a los ciudadanos. Empezaría por ahí porque esa es congestión de esta tramitología Sí, va a permitir que se pueda dedicar funciones y energía a unas áreas
tan importantes como es la movilidad, u otras cosas donde se tienen que hacer políticas públicas según cada administración, ¿no? Habría que ver también qué tipo de alcalde es. Sí. Bueno, yo suelo decir que para que tú tengas una ciudad inteligente tienes que tener un alcalde inteligente, y para que tengas un alcalde inteligente tienes que tener el ciudadano inteligente que elige el alcalde inteligente, ¿no? Entonces es como un círculo virtuoso, ¿no? En que hay que cambiar, hay que servirle al ciudadano, pero el ciudadano también tiene que mejorar su entendimiento de todo el proceso y educarse. Entonces es un proceso continuo de mejoría en todos los niveles. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo, o sea, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que, bueno, sinceramente y con tristeza nos faltan muchos gobernantes inteligentes, Sí, en el sentido de smart, ¿no? No de inteligencia, porque hay inteligencia para otras cosas también. también. Bueno, Eliana, estamos casi por terminar nuestro tiempo. Te dejo entonces aquí para que comentes tu último mensaje antes que nos despidamos. Bueno, algo que me parece muy importante y que vuelvo a repetir es esta educación para la transformación. O sea, si queremos un cambio cultural y tecnológico y todo lo que leemos en todas partes que está sucediendo, pues primero necesitamos educar y romper esa brecha que hay, porque tengamos en cuenta que en una misma ciudad puede haber gente que tiene 5 teléfonos a gente que no sabe ni qué es un teléfono inteligente, ¿no? Entonces tenemos que buscar que a través de la tecnología haya una inclusión a través de la educación, y esto solo lo puede gestar la administración pública porque es la que tiene los recursos y los medios para empezar a incluir esta parte social que está excluida a través de educación digital. Necesitamos tener educación digital en todas partes, no solo lo que decía hace un rato, desde los administradores públicos, sino en los colegios. Si vemos los programas académicos que hay en las instituciones, tanto públicas como privadas, están muy lejos de enseñarle a los ciudadanos del futuro lo que deben esperar de una ciudad que va a ser inteligente más adelante. Entonces, si no logramos nivelar ese estadio, ese campo de fútbol, pues vamos a tener bastantes problemas en el futuro y no vamos a llegar a los objetivos que se están trazando en tantas organizaciones internacionales que quieren llegar a tantas cosas, pero que falta empezar por ordenar en la casa. Bueno, o sea, educación es, digamos, el primer escalón para que logremos llegar a una revolución en todos los sentidos. Totalmente. Hay que cambiar todo el sistema. Estamos en el momento de hacerlo con todo lo que nos ha pasado. Sí. Si seguimos actuando igual, no vamos a tener resultados diferentes. Llegamos al mismo sitio. Bueno, Eliana, otra vez muchísimas gracias, y agradezco también a las personas que están escuchando nuestra entrevista. Les pido que inscriban en el canal y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.